o en la computadora. Bueno, Ah, perfecto. ahora Bueno, ya ahora está sí, grabando. sí, ahora sí. Y, Muy buenas profe, tardes a todos. Ajá, disculpe que le interrumpa, pero es ajá. muy importante que apenas terminemos, usted cierre el paso para que pueda generar el, ¿cómo se llama? El archivo. Ok, no, sí, sí, eso sí lo sé porque eso lo hacía antes. Ah, Recuerden, ok, eso lo hacía ok. antes con la mía. Bueno, miren, buenas tardes a todos. Ya les di la bienvenida a mis viejos amigos y hermanos. Quisiera darle la oportunidad a algunos de ustedes para que se presenten, sobre todo los nuevos, pero veo que apenas hay 7 entre ustedes conectados y el curso son 13 personas, lo cual quiere decir que algunos han tenido dificultades para poder entrar. Entonces, no sé si más bien les interesa que les explique un poquito lo que es el plan de clase, porque veo que en el curso, a pesar que ya yo tengo todo en módulo 7, no veo a ninguno de ustedes allí inscrito. Debe ser que el padre Néstor no ha podido ubicarlos todavía dentro del curso, motivo por el cual este plan de estudio que les voy a hablar, se los voy a mandar por WhatsApp al final de esta tarde. Entonces, sí quería explicarles un poco, ¿no? ¿Cuál va a ser el contenido del curso? Como todo semestre, van a ser 15 semanas que vamos a reunirnos, en las cuales vamos a tratar de hacer una propuesta formativa, ¿no? De la materia de introducción al estudio del Nuevo Testamento, por supuesto, empezando con los evangelios sinópticos, para terminar después con Juan y después con el resto de la literatura del Nuevo Testamento. Como a los que estuvieron conmigo en el curso anterior, saben que yo utilizo como metodología mucho los foros. Los foros es una herramienta extraordinaria porque les permite a cada uno de ustedes en una paginita, incluso hasta media página, compartir un poco de lo que se vio en clase y entre ustedes tener, si se quiere, diversidad de criterio o pueden compartir en un momento dado lo que ustedes le venga a bien considerar sobre el tema, ¿no? Y sí es importante, yo le doy el día de hoy, por supuesto, que estamos todavía en situación irregular, no tienen ninguna tarea, pero a partir de la semana que viene sí empiezan los foros. Y yo les doy 15 días entre un foro y otro para que tengan la oportunidad de, de un poco rumiar el tema y considerarlo, ¿no? Igualmente van a tener 2 ensayos a lo largo del semestre y finalmente un examen o trabajo final sobre un texto del Nuevo Testamento. Dicho esto, me gustaría decirles de una vez que voy a tener una ausencia de 2 semanas, que va a ser en el mes de octubre, ¿ok? Déjenme buscar la fecha. El 15 y el 22 de octubre no voy a estar con ustedes, pero les voy a dejar previamente grabada la clase que va a versar sobre el Evangelio de Marcos para que ustedes no pierdan el ritmo del curso. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Si es así, me gustaría escucharle. Si no, bueno, comenzamos entonces en forma el día de hoy, que es introductorio. ¿Alguna pregunta? No, profe, por mi parte está todo claro. Claro. Ah, bueno, espero que Buenas, para todos sea así. Adelante. buenas tardes, soy Marianelis. Ah, Marianelli, Hola, encantadísima de tenerte con nosotros. Un verdadero placer. gracias. Es la primera vez o sea, es el primer semestre que te incorporas al ITE o ya llevabas alguna materia. No, realmente estoy totalmente nueva Ah, y por perfecto. eso, sí, por eso quería saber un poquito más de detalles sobre cómo llevan las evaluaciones o algo así, cómo se llevan las evaluaciones con este sistema y sobre todo, bueno, usted ya nos dijo que nos puede mandar el plan de estudios por WhatsApp. Correcto. Me imagino que allí está todo. Sí, Y bueno, no, para mí es nuevo, aunque yo he estudiado online, pero para mí es nuevo totalmente el curso. perfecto. Bueno, espero que disfrutes al igual
que yo creo que todos disfrutamos cuando estamos con la palabra de Dios por delante. Sí, Bueno, total, gracias. sí. El plan de estudio lo van a tener de cualquier forma en el módulo 7, cuando puedan tener acceso, que me imagino que no pasará esta semana que tengan acceso al mismo, ¿no? Donde cada clase va a estar, la van a ubicar en módulos, ¿no? Cada módulo corresponde a una semana de clase. Junto a ese módulo, si hay tareas, lo van a indicar, va a haber una presentación en cada una de las semanas y también una bibliografía que les estoy suministrando sobre cada uno de los temas con la finalidad de que, bueno, vayan haciendo su biblioteca virtual si les parece bien tener sus textos en su computadora. Todo eso lo pueden acceder en el plan en el módulo 7, perdón. Entonces, si tienen cualquier duda, cualquier dificultad, recuerden que yo estoy en el chat. No duden en consultarme bien forma colectiva o individual cuando tengan cualquier inquietud al respecto de la materia o alguna duda con respecto a cualquier cosa. Profesor, estoy viendo lo del módulo y Ajá, está inactivo en este momento. ajá, bueno, está inactivo para ustedes, pero ya yo lo tengo abierto, ¿ok? Ya está No con publicado. nosotros. Sí, entonces, pero el padre Néstor dice que la responsabilidad de incluir a cada uno de ustedes como alumnos, le corresponde a él. Entonces, ¿saben cómo es el dicho, no? Que donde manda capitán, no manda marinero. Así que, Buenas tardes, profe. Por aquí también me presento. Estoy también nuevo ingreso, así como la compañera que acaba de intervenir. Bueno, mucho gusto, estoy atenta, emocionada. Me encanta, tengo mucha ilusión por esta materia y bueno, eres abierta a lo Verusca, que ¿verdad? venga. Verusca. Sí, Verónica Hernández, sí. Bueno, bienvenida, Verusca, bienvenida. Un placer en verdad, como le dije a tu compañera, de tenerlos aquí. Ya algunos de tus compañeros, apenas 4, ya vienen conmigo del semestre anterior, pero la mayoría de ustedes, vamos a decir que son nuevos en la materia y conmigo. Así que espero que a lo largo del semestre la pasemos muy bien. Entonces, el tema que me corresponde dar hoy, ¿verdad? Tiene que ver un poco con lo que es no solamente introducción, sino tratar de ver el origen y naturaleza de los evangelios. En un primer momento vamos a ver son los sinópticos, con la finalidad de ir comprendiendo un poco sobre cada uno de ellos. Nos preguntamos, ¿por qué se les llama sinópticos? Es lo primero. Viene porque dándoles como una mirada de conjunto y visto como lo que es paralelo, apreciamos en una sola mirada sus coincidencias y sus divergencias. Ahora, ¿qué son realmente los evangelios sinópticos? Se le puede considerar documentos históricos, son una proclamación misional o simplemente son hechos sobre eso. Y todas estas preguntas vienen porque al acercarnos a ellos encontramos dificultades interpretativas, narrativas e incluso de contenido. Su ensamblaje es diferente completamente de otros libros del Nuevo Testamento, como por ejemplo las cartas de Pablo, que son documentos directos o fuentes directas. En cambio, en los evangelios estuvo presente una tradición oral por muchísimos años, aproximadamente unos 40 años antes de su redacción final, que podemos datar, si se quiere, entre los años 68 y 100 antes de Cristo. Ahora, ¿qué pasó durante esos años? Bueno, existen problemas de amplitud histórica, básicamente, para determinarlo, porque al Jesús de la historia le llegamos es a través del prisma del Cristo de la fe. Entonces, los evangelios son una reflexión histórica de los acontecimientos pasados, transmitidos primero en forma oral, como habíamos dicho, recogidas en pequeñas unidades pequeñas recogidas por las comunidades, como por decir una parábola por aquí, un milagro por allá, una diatriba por el otro lado, y entonces se fueron formando una serie de tradiciones, ¿verdad? Donde vamos a observar que se da una profunda fe personal. Entonces, para poder entender los evangelios,
tenemos que rehacer el mismo camino que los autores hacían. Entonces, tenemos como testigos a los apóstoles. A través de ellos nos ha llegado estos textos. Pero ¿qué entendemos por apóstol? ¿Es acaso una persona concreta? ¿Es acaso la comunidad primitiva que hace cabeza a un apóstol? ¿O es un grupo de redactores que retoman lo que el apóstol anunció y después fue transmitido oralmente? ¿En qué momento se fija la tradición? ¿Es cuando se pone por escrito o ya podemos hablar de tradición ya en este momento oral? Entonces, recordemos que el anuncio es esencialmente querigmático. Cada vez que decimos la palabra querigma, estamos hablando de lo que es el misterio del nacimiento, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Había tradiciones orales que fueron aflorando escritas, nacieron las primeras perícopas, o también llamadas breves relatos, ¿verdad? Que se pueden aislar, si se quiere, sin menoscabo de una interpretación errada. Estas circulaban sueltas, como les decía anteriormente, puede ser una parábola, por ejemplo. Pero poco a poco se fueron reuniendo, formando secuencias más largas, ¿verdad? A eso alude Lucas en el prólogo de su evangelio. Es importante que siempre tengan a la mano el evangelio en este curso porque vamos con continua frecuencia a explorar textos. Decía que en el caso concreto de Lucas, ¿verdad? En el prólogo, nos explica un poco cómo fue este proceso, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Aquí de forma implícita está hablando de Jesús, aun cuando no lo menciona directamente. Tal como nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. O sea, está haciendo acotación de los apóstoles y de lo que fueron los primeros que siguieron a Jesús. He decidido yo también, después de haber investigado evidentemente de Orígenes, escribirlo por su orden, ilustre Teófilo. De paso, es el único evangelio con un destinatario concreto. Pero es bueno señalar que si bien Teófilo era un nombre bastante común en el mundo griego del siglo I, si nos vamos a lo que significa si Teo es Dios y Filos amigos, pudiera referirse en forma simbólica no solamente a un personaje concreto, sino también a cada uno de nosotros, los teófilos y teófilas del siglo XXI, que seguimos escuchando esa palabra y tratamos de ponerla en práctica, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, este es un buen ejemplo, este prólogo, de lo que estamos hablando en este momento. Sobre todo porque esta colección de pequeños relatos, ¿verdad? No tienen, si se quiere, un orden concreto y son fórmulas convencionales que de alguna manera comienzan diciendo así: en aquel tiempo, después de aquello, entonces, que no garantizan, evidentemente, una estricta sucesión de hechos concretos. Y es que no lo pretenden. Por otra parte, ¿verdad? No por eso podemos decir que los evangelistas son meros compiladores, porque no es así. Porque a su vez, si bien tienen una dependencia, también son escritos originales. Eso sí, se construyen con una serie de materiales que son comunes a todos, ¿verdad? Y esto fue delineado por la catequesis primitiva y de una u otra forma, ¿verdad? Nos está diciendo que tuvieron como una base común a partir de la cual cada uno de ellos se dirige a comunidades diversas y por eso tratan de transmitir este mensaje para que el auditorio al que va dirigido sea capaz de captar en su totalidad ese anuncio querigma. Básicamente, estos evangelios están divididos como en 4 partes concretas, ¿verdad? Primero, la preparación de la misión, que es común, tiene que ver con esa primera parte de lo que es el comienzo de la vida pública de Jesús, el relato del bautismo, lo que es el relato de las tentaciones, posteriormente el ministerio en Galilea,
después el ministerio en Jerusalén, y allí se da la última parte que fue la muerte y resurrección de nuestro Señor. De ahí es donde proviene básicamente su gran semejanza, por decirlo así. Decimos que son autores originales a su vez, porque cada uno de ellos añade bloques personales muy particulares, un estilo personal y un punto de vista propio, por decirlo así. Entonces, Lucas y Mateo, además, agregan unas perícopas que son anteriores a la misión. Allí encontramos entonces los relatos del nacimiento de Jesús y o posteriores. También hay algunos de los evangelios que vamos a encontrar datos posteriores como los discípulos de Maús, ¿verdad? Que concretamente lo encontramos en Lucas, pero no lo vemos en los demás. Entonces, la tradición oral, de alguna manera, cristaliza los hechos y dichos de nuestro Señor. Pero estos relatos tienen tal uniformidad que hizo pensar a los autores en algo que se conoce como la teoría de la fuente y que asume que, por una parte, en un momento para pasar la lámina, que por una parte hay una fuente de hechos de Jesús que estaría básicamente vinculada a Marcos y una fuente de los dichos de Jesús, ¿verdad? Que de alguna manera sería la fuente discursiva y que vamos a hablar la semana entrante acerca de eso, mencionándolo como la fuente QL. Entonces, esta teoría de las dos fuentes se formula así. Marcos sería el primer evangelio escrito, el más antiguo, y contiene preferentemente los hechos del Señor, mientras que Mateo y Lucas lo toman como un modelo y aparte de los hechos, también agregan una serie de dichos personales que de alguna manera evocan una fuente diferente a Marcos. Y por eso, prácticamente Mateo y Lucas también van a tener elementos comunes que, por supuesto, no vamos a encontrar en Marcos. Ahora, Juan no entra en esto de la cuestión sinóptica, porque si bien es el último evangelio que se escribe, y pudiéramos pensar que conoce los evangelios sinópticos, pareciera que las fuentes de las que Juan se sirve tienen un origen completamente diferente. Otra cosa que es importante que conozcan es el hecho que los evangelios, los nombres concretos de Marcos, Mateo y Lucas, no circularon en las primeras tradiciones escritas. Es a partir del siglo IV aproximadamente, con el Códice Alejandrino, que concretamente se les indica el nombre de un personaje concreto para atribuirles la autoría del evangelio. Lo que sí es cierto, ¿verdad? Es que Jesús no nos dejó nada escrito, pero es el evangelio viviente. Y es a partir de quienes compartieron con él, quienes fueron capaces de decir, yo recuerdo cuando hizo tal milagro, yo recuerdo cuando comentó tal cosa, me acuerdo cuando nos explicaba las parábolas, que surgieron los primeros escritos parciales, tomando en cuenta esta clasificación pequeña que les acabo de hacer. Por una parte están los hechos y por otra parte están los hechos. Lo cierto es que con Marcos nace el género literario evangelio, tal como lo conocemos, y pretende transmitir una serie de tradiciones orales y escritas posteriores a la experiencia pascual, que de una u otra forma va transformando a una serie de discípulos miedosos en apóstoles. ¿Por qué decimos esto? Y aquí tenemos que hacer una pequeña acotación entre lo que es la comunidad prepascual y la que no es. Adelante, Pablo. Profe, disculpe una consulta. Dime. A ver si yo tengo mal entendido. Digamos, si bien es cierto que, ¿cómo se llama? Marcos es el primero, Ajá. la primera fuente de la cual ellos se nutren no son las cartas de Pablo. El problema con las cartas de Pablo es el siguiente, te voy a explicar. Históricamente,
las cartas de Pablo van primero que los evangelios. Pero recuerda que el encuentro de Pablo fue con el resucitado y toda la teología de Pablo, vamos a decir, es eminentemente cristológica. ¿Sí? En cambio, los evangelios nos hablan del Jesús histórico. Entonces, ¿cómo llegar al Cristo de la fe, ¿verdad? Sin pasar por el Jesús histórico? Que de hecho eso fue lo que hicieron los evangelistas, ¿ok? La proclamación del querisma se da después de lo que es la fuerza de la resurrección, la creencia de que Jesús está vivo y que sigue vivo en las comunidades. Entonces ellos tuvieron que hacer el proceso al revés, por decirlo así. Donde, fíjense que podríamos decir que los evangelios, más de la mitad son los relatos de la pasión, la subida de Jesús a Jerusalén y la pasión, porque es lo que tienen más fresco, es lo que acaban de vivir. Empezar a recoger hacia atrás todo lo que Jesús dijo e hizo fue un proceso que evidentemente se nutrió de esta parte que nosotros podemos ubicar como tradición oral. No sé si eso más o menos explica tu inquietud, porque evidentemente... Sí, sí, Ah, ok. sí, profe, Entonces, sí, sí. perfecto, Pablito. Entonces, fíjense, tendríamos que dividir en dos partes la comunidad prepascual y la pospascual. Lo primero que diríamos, pero es la misma. Es la misma, pero no son iguales. No, no son los mismos prácticamente. ¿Qué era la comunidad prepascual? Bueno, los que seguían al maestro, que comienza a predicar y anunciar la importancia de la conversión, de vivir el reino, ¿verdad? Tiene una sede que es Cafarnaúm, ¿verdad? Alrededor del lago Genesaret, donde se desarrolla, si se quiere, gran parte de su actividad pública. Es un maestro itinerante que camina de un lugar a otro. Llama a una serie de señores que lo sigan de tal forma que se va conformando un movimiento carismático que no se basaba en la ley, sino en el carisma de Jesús. Compartían el mismo sueño, la mesa, la palabra, los milagros. Entonces, esto es una constante que se va a dar en esta comunidad preparada. Pero este grupo carismático, después de la Pascua, decían, nosotros comimos con él, nosotros vimos cuando hizo tal milagro. ¿Entiendes? Son los testigos que comienzan a reflexionar a la luz de la resurrección. Antes de que Jesús resucitara, no. Recordemos que cuando Jesús es prendido por los soldados, todos los apóstoles se dieron a la fuga por miedo a que también a ellos los atraparan. Recordemos que solo la madre de Jesús y algunas mujeres estuvieron con Jesús hasta el final. Pero sus discípulos, ¿verdad? Es a la luz de la creencia en la resurrección y de las apariciones que empiezan a conectarse nuevamente y es cuando cambia su mentalidad, ¿verdad? Entonces, es más, esta comunidad de seguidores fue capaz de memorizar los 247 dichos que los evangelios atribuyen a Jesús y que aparecen en los sinónimos. Entonces, y de alguna manera contribuyeron a que las comunidades fueran reconociendo estas perícopas, estos textos, y se fue constituyendo una comunidad que se fue, si se quiere, esforzando por ser más coherente al mensaje de Jesús. Pero debemos también recordar que si bien Jesús no estudió en una escuela rabínica, era considerado un rabino, un verdadero maestro, pero su escuela difería a la de los rabinos, porque los rabinos, aparte de tener una fuerte adicción a la ley, tenían una serie de seguidores, pero una vez terminadas las instrucciones, cada uno de ellos tomaba el camino a su casa hasta que volvían a reunirse nuevamente. En cambio, Jesús, ¿verdad? Buscó la manera de que no solamente compartieran una enseñanza, sino que fueran capaces de compartir la vida. Y en este interín, vamos a decirlo así, Jesús pronunció gran cantidad de dichos que ellos utilizaron, memorizaron, y que de algún modo le fue señalando la radicalidad del seguimiento a Jesús. Un reino de Dios que es ofrecido sin excepción a todos los seres humanos,
en contraposición a la tradición rabínica que prácticamente predicaba una élite. Hay una llamada a la conversión constante y a la penitencia. Cuando se les dice hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos, Mateo 18, o la necesidad de tener constancia cuando nos habla de las parábolas en el capítulo 4 de Marcos. Les habla también sobre la necesidad de ser prudente, de saber discernir los acontecimientos históricos, de ser ovejas incluso en medio de lobos. Entonces, eso lo encontramos también en Mateo 10. También sobre la vigilancia futura, porque de alguna manera no solamente les habla de la incertidumbre del juicio, sino de que el camino del seguimiento puede llevar también a la cruz, cosa que evidentemente sus seguidores no entendieron desde el primer momento. También sobre la vida interna del grupo, lo llamó para que estuvieran con él. Eso está clarísimo en el relato de los discípulos de Maús en Lucas 24. También sobre la perseverancia y el seguimiento. Síganme y los haré pescadores de hombres. Sobre la recompensa prometida. Todo aquel que deje todo por mí, no se preocupe que su recompensa la va a tener. También sobre la actitud de servicio. El discípulo, el maestro no es más que su discípulo. La clave de todo está en el servicio, en la misericordia, en el perdón. Entonces, ¿cuántas veces se ha de perdonar? 70 veces 7 si es necesario. Sobre la confianza. Miren cómo las aves del cielo no se preocupan por la comida. Entonces, sobre la sanación. Y también todos estos dichos empezaron a formar parte de esa tradición narrativa oral. Entonces, esto es la comunidad prepascual. Pero, ¿qué pasa con la comunidad pospascual? Entonces, entre una y otra, podríamos hablar de continuidad, pero también vamos a hablar de ruptura. Continuidad, ¿por qué? Porque el sujeto predicado no se inventa a sí mismo, sino que se predica a Cristo, el querido, el mismo que acompañó durante la historia a los discípulos. La ruptura se da simplemente porque ese Jesús del pasado, en él interviene un proceso trascendental que requiere una respuesta diferente. Esa respuesta es la fe. Entonces ellos creen que Jesús, el que estuvo con ellos, es el Cristo de la fe. Y eso empieza a suscitar en sus corazones, para empezar, una valentía que antes no tenían, sobre todo luego de Pentecostés. Entonces empiezan a predicar el querigma de tal forma que no pueden callarse, no pueden hacer otra cosa más que proclamar que Jesús está vivo. Ejemplo de ello es el apóstol Tomás. También la continuidad está dada porque se trata de los mismos personajes de la comunidad prepascual, pero ellos ya no son los mismos. Están marcados por la experiencia de la resurrección y la experiencia de la fe. Ellos son no solamente testigos del Jesús que estuvo entre ellos, ellos son testigos del resucitado. Y eso va a marcar de una u otra forma la diferencia. Y como tal, esa tradición cristiana, tanto oral como escrita, por decirlo así, ha exigido una actualización para verse finalmente escrita. En primer lugar, una adaptación lingüística, porque Jesús hablaba arameo y de alguna manera a eso se adapta el griego koiné con el que están escritos los evangelios. Por eso es que hay que entender que quizás algunas cosas pueden perderse o haberse transformado. Pero también hay una adaptación cultural y social, porque Jesús había nacido prácticamente, o vivido más bien, en un ambiente agrícola que se adapta posteriormente a la ciudad. Y finalmente, una adaptación eclesial, porque se pasa de la sinagoga a la iglesia, de la pequeña agrupación familiar a la agrupación comunitaria de varias familias. Entonces, el cristianismo primero y esta comunidad pospascual sufre un proceso de adaptaciones que van a influir tanto en las personas como en los grupos que la integran, ¿verdad? Entonces, la tradición en este momento trata de ser fiel a Jesús de Nazaret, pero también a la experiencia pascual que el discípulo ha tenido. Y tiene un sello que está garantizado
vamos a decir que por la experiencia, ¿verdad? Que muestra que no se trata de una invención, sino que es la prolongación de la historia de salvación que arranca en el Antiguo Testamento y que tiene su culmen con Jesús de Nazaret. Entonces, es la entrada de Dios en la historia a través de su muerte, de su vida, muerte y resurrección. Y es que, fíjense que los primeros cristianos no tenían la concepción de que estaban ante una nueva religión, sino que dentro del mundo judío del cual provienen, había llegado por fin el Mesías esperado. Por lo menos ellos lo consideran así. Sobre todo también la necesidad del recurso a la Sagrada Escritura, ¿no? De alguna manera, la comunidad primitiva no tiene todavía escrito el Nuevo Testamento. Por eso continuamente hablan del Antiguo Testamento, trataban incluso de memorizar trozos de la Escritura que de alguna forma se reafirmara la importancia de la venida de Jesús, ¿verdad? Entonces, para los cristianos, esta verdad da un paso adelante, porque al ser resucitado Jesús por Dios, se convierte en Señor de la historia. Entonces, así, los principios narrativos de la comunidad primitiva, ¿verdad? Son inicialmente los mismos del Antiguo Testamento, pero si leemos los datos, por ejemplo, que nos aporta Marcos en la Pasión, se citan innumerables, algunas citas del Antiguo Testamento, especialmente los Salmos, ¿verdad? Entonces, en base a esto, podríamos decir que hay unas pequeñas diferencias entre lo que sería un judío creyente o un cristiano de esta comunidad que están haciendo en este momento. Para el judío creyente, ¿verdad? Hay dos tradiciones, ¿verdad? Sobre todo vinculadas a la celebración de la Pascua. La Agadá, que es narrativa histórica, y la Agalá, que es una tradición de preceptos y obligaciones en base a los mandamientos. Entre ambas se establece una única tradición. Pero algo parecido hicieron los cristianos, si se quiere. Una tradición narrativa, evidentemente ubicada en Marcos, la Pascua, la Pasión, un elemento de preceptos, ¿verdad? Y un tercer elemento discursivo compuesto por los dichos de Jesús. Entonces, que vamos a encontrar, ¿verdad? A lo largo de todos los evangelios, pero recuerden que ahorita estamos netamente hablando o vinculándonos con los evangelios sinópticos. Entonces, la unidad entre los dichos y las narraciones conforman el evangelio, que en el caso de Marcos da mucha, pero mucha importancia al elemento narrativo, ¿verdad? En tanto que Mateo y Lucas hacen un mayor énfasis en lo que es la parte de los dichos de Jesús. Entonces, la tradición post-pascual y la del Antiguo Testamento van a diferir en la explicación. Un rabino siempre va a implicar dos textos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se hizo exactamente lo mismo, con la diferencia que el punto de partida es Jesús de Nazaret. Recuerden cuando Jesús decía, a ustedes se les dijo, pero yo les digo. El judío sigue escuchando lo que se les dijo en aquel momento, pero para la comunidad que están haciendo en este momento, lo que más interesa es tener como centro a Jesús de Nazaret. Y si bien hay citaciones del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, todo de alguna manera va a vincular o va a girar en torno a Jesús. Entonces, las tradiciones narrativas de las cuales hace el Nuevo Testamento comienzan prácticamente con el bloque final, como les decía al principio, la mitad de los evangelios está conformada por ese. Entonces, y vemos, como tienen ustedes en la lámina, que básicamente narraciones de la infancia que vamos a recoger por parte de Mateo y Lucas, lo que es el ministerio en Galilea, después lo que viene a representar el camino a Jerusalén, la estadía en Jerusalén, donde Jesús va a ser ajusticiado, vamos a vivir su pasión y muerte que va a culminar en la resurrección. Entonces, un poco sería el proceso. Sabemos que Marcos atisba algo de la resurrección y posteriormente Mateo y Lucas hacen el mismo proceso y van más allá con los relatos de la infancia. Juan además escribe un prólogo
un prólogo en el que Jesús es el verbo, la palabra eterna cercana de Dios. Entonces, es una tradición eminentemente narrativa, ¿verdad? Que se mezcla con los dichos. Ya he repetido eso, pero me parece importante refutarlo. Y también se van presentando otras actividades complementarias en la comunidad primitiva, como son la Didaje, que vino a representar la catequesis, podríamos decir que era el catecismo de la época, algo así, ¿no? Que de alguna manera va a ser también eco en esas primeras conversiones, que evidentemente las primeras vinieron del mundo judío, posteriormente también los grupos paganos se incorporan. Ahora, además de esto, tenemos la predicación misionera. Eso es evidente porque parte de la tradición oral tiene que ver con la proclamación del querigma. Y ese querigma, de alguna u otra forma, va a ser un movimiento itinerante, misionero, con la fuerza del espíritu, donde también hubo participación de muchísimas mujeres. Recordemos que los primeros cristianos, a la vez que disfrutaban de la mesa del Señor y la compartían, seguían asistiendo a la sinagoga, seguían circuncidándose. Entonces eso en un primer momento fue así, porque en un mundo judío que era tan plural, los cristianos pudieron fungir como un grupo más entre todos, ¿verdad? Y en eso de que había participación de la cena del Señor, generalmente se hacía en las casas, donde hubo también mucha presencia femenina, y eso fue un hito importantísimo, porque recordemos que la mujer en el mundo judío era un ciudadano de segunda. El hombre por la circuncisión formaba parte del pueblo de Dios, pero las mujeres eran valiosas en la medida que eran madres. Si no eran madres, lamentablemente parece que no servían para. Entonces, el sentir que en la comunidad cristiana podían ser acogidas y que a través del bautismo podían ser parte de la misma, tener también una participación activa en las comunidades, hizo que muchas mujeres se convirtieran al cristianismo. Entonces, además de esto, ¿verdad? La comunidad primitiva seguía manteniendo tradiciones judías, aparte del culto que ofrecían en la sinagoga, estaba la fracción de. Entonces, recordemos que entonces cada relato, cada perícopa, viene a ser como un ladrillito. Imaginemos un edificio que se va construyendo y de alguna manera cada uno de estos ladrillitos va dando pie a lo que es la elaboración del edificio en su totalidad. Entonces, la tradición oral, ¿verdad? Es un elemento amplio donde se mueven los discípulos en recordatorio de Jesús, y llegar hasta el redactor final, eso implicó un proceso. Cuando empezó a contrastarse de que Jesús traía lo nuevo en contraste con lo viejo, que Jesús viene a anunciar el reino, pero no fue aceptado por todos, que Jesús está presente siempre y sabemos que hay gente que lo acepta y gente que lo rechaza. Entonces todo esto va conformando de una u otra forma es la tradición oral. ¿Y quienes leen esas pequeñas pericopas? Esa comunidad naciente. Recordemos las palabras de Jesús: conviértanse y crean la buena noticia. Bueno, esas palabras de Juan Bautista también. Lo que les digo a ustedes, cuando se refería a los discípulos, se los digo a todos, ¿verdad? O cuando se está en Getsemaní, ¿verdad? Recordemos que Jesús se acerca 3 veces a sus discípulos que consigue dormidos, marcando un proceso en que está clarísimo la fe del grupo. Debemos estar atentos, ¿verdad? Y eso nos hace recordar que muchas veces estamos dormidos realmente, o nos quedamos dormidos ante la necesidad que tiene Jesús de nosotros. Bueno, no es que Jesús necesite de nosotros, pero necesita de nosotros para construir reino, seguir construyendo reino. Pero a veces nos quedamos dormidos, mientras que los que practican el mal están vivitos y despiertos. Eso también es una llamada a la reflexión. Entonces, ¿qué tendríamos entonces, por tanto, que decir de la redacción?
¿verdad? Esta redacción de los sinópticos. Bueno, hay 4 nombres que encontramos en nuestras Biblias, que no aparecen esos nombres concretamente en los primeros códices, pero vamos viendo que se dirigen a grupos, a comunidades concretas que reflexionan acerca de este carisma, este carisma, y que van desarrollando un determinado carisma para proclamar eso. Entonces vemos que esas redacciones tienen varias características. La primera de ellas es que cada evangelista selecciona las tradiciones que considera convenientes para su grupo, que cada uno de ellos hace una especie de síntesis. Puede entenderse por evangelista a una persona o a un grupo que reflexiona, que se adapta a la comunidad de oyentes, ¿verdad? Y cada evangelista tiene como un estilo propio que se descubre con claridad. Marcos es bastante rudo, dice las cosas muy claras. No tiene a menos dejar mal a los discípulos cuando ellos parecen no entender nada. Lucas es más detallista, Mateo es anguloso en los detalles. De alguna manera, Lucas habla de Jesús con la finalidad de llegar a los más desamparados. Y en el fondo, Juan nos muestra los grandes encuentros entre la tradición judía y la cristiana. Entonces, ¿cuál sería entonces la naturaleza de los evangelios? Son textos narrativos, evidentemente, que nos regalan la vida de Jesús y sus enseñanzas, y que evidentemente tienen una proyección histórica, porque si de algo estamos seguros de que Jesús es un personaje. Entonces, la narrativa presenta una trama. Jesús de Nazaret es el personaje central de esa trama, y alrededor de él se aglutinan, ¿verdad? Aquellos que acogen su mensaje, mientras que también vemos a lo largo del Evangelio un grupo que lo hostiga y que evidentemente parece que quiere quitarlo del medio, como finalmente lograron hacer. Esta trama tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un fin, pero además otros personajes que hay que ir descubriendo de a poco. También hay un lector, evidentemente. Recordemos que si bien los evangelios son relatos históricos, ellos no pertenecen o no pretenden, sería la acepción correcta, no pretenden darnos una vida, una historia concreta de Jesús. Entonces, más bien, la sinopsis es, si se quiere, un resumen, es una sinopsis, valga la redundancia, y con una finalidad teológica, porque les interesa proclamar que ese Jesús histórico que estuvo entre nosotros es también el Cristo de la vida. Y eso es un convencimiento que les llega a la luz de la paz. Entonces, eso implica, primero, una confesión de fe, poniendo a Cristo, a Jesús en el centro de la historia. ¿Y cómo lo confiesan? Como Salvador. Por ello Jesús es el Cristo, el ungido. Y prácticamente para quienes le oían era un escándalo. ¿Cómo va a ser que el ungido de Dios termine en la cruz como un bandido? Pero así fue. Nosotros creemos, ¿verdad?, en un Dios que fue crucificado. Entonces, evidenciar que esa historia tiene actualidad es parte del sentir de los evangelistas, y eso de alguna manera conecta en continuidad con el Antiguo Testamento, porque estamos hablando de una historia de salvación, de un Dios que se ha revelado a un pueblo a lo largo de su historia y que tiene su punto culminante en Jesús de Nazaret. Entonces, la finalidad de estos evangelios en el fondo es despertar, fortalecer la fe, porque son escritos por gente que cree, para gente que cree. Entonces, y que va a permitir ofrecer herramientas a quien lee para que también haga su propio proceso de fe. Entonces, la idea también es presentar la vida de Jesús como un paradigma para el cristiano. Entonces, ¿por qué razón? Porque la adhesión
al resucitado no se puede separar del seguimiento al crucificado. Dicho de otra forma, nosotros como seres humanos vamos a pasar por momentos difíciles, por la enfermedad, por la muerte, por el dolor, a la vez que pasamos por la alegría y todas las cosas buenas que trae la vida. Pero tenemos que estar conscientes como cristianos que jamás vamos a llegar al domingo de la resurrección si antes no pasamos por el viernes. Eso nos espera a todos, de una u otra. Entonces, el tener una visión equilibrada de esta situación y sintética, literaria y teológica, de alguna manera nos va a dar una amplitud en el conocimiento de los textos evangélicos a partir precisamente de lo que son las narraciones del Nuevo Testamento a partir de esta trilogía sinóptica que vamos a encontrar en Marcos, en Mateo. Me parece que alguien quería decir algo. Adelante. Disculpen. Entonces, esto es retomado en la Constitución del Verbo de Vaticano II. Hay pluralidad de comunidades, pluralidad de experiencias de fe y una percepción particular de la historia. Entonces, en Marcos, lo más importante es la comunidad. Pero fíjense que Marcos se dirige a paganos convertidos al cristianismo. Y por eso vamos a encontrar con cierta frecuencia en su evangelio que habla unas palabras en arameo y las traduce para que el auditorio sepa de qué está hablando. En el caso concreto de Mateo, escribe a judíos convertidos al cristianismo y por tanto le interesa básicamente recordar que en Jesús se están cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento. Por eso presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Recordemos que Jesús va con sus padres a Egipto y allí hacer camino nuevamente hacia la tierra prometida. Lo presenta como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y básicamente, como en el mundo judío no se podía hablar directamente el nombre de Dios, cuando Mateo habla del reino de Dios, no dice reino de Dios, sino reino de los cielos. Entonces, poco a poco vamos entendiendo, ¿verdad?, que cada uno de ellos, al dirigir su mensaje, lo hace en forma diversa. Lucas, que dirige su mensaje a paganos, pero de mentalidad griega. Entonces, para él, lo importante es señalar que Jesús es el Señor. Y volviendo un poco a esto de lo específico de cada evangelista, fíjense, recordemos el episodio de las bienaventuranzas, que Mateo ubica en el capítulo 5 y que coloca a Jesús como en un alto, como una montañita. Y porque si el auditorio es judío y es en la montaña que serán las tablas de la ley, y es Dios quien habla desde lo alto, ubicar a Jesús en una montañita, de alguna manera va a decir que Jesús también es Dios. En cambio, Lucas, cuando nos habla de las bienaventuranzas, sencillamente su escenario es en una llanura. Porque para Lucas y su auditorio, eso no es importante. Posteriormente, ¿verdad?, vamos a tener a Juan, que escribe a finales del siglo I, y a quien le corresponde abrirse paso, si se quiere, en un medio gnóstico donde ya se ha perdido un poco ese fervor de los primeros años del cristianismo, donde ya están escritos los evangelios sinópticos, pero ya toca hablar prácticamente en términos griegos que posibiliten esa diatriba para considerar que para Juan no hay grises, o es blanco o es negro. Y esto es importante verlo a la hora de ver cada uno de los evangelistas. Adelante, Pablito. Profe, perdón, aquí
Ajá, digamos, así haciendo análisis, em, en el caso de Mateo, si bien usted hace referencia a que él siempre busca un símil digamos, el, con el Sinaí, con las alturas, etcétera, exacto. en el caso de Lucas, ¿no podríamos estar haciendo también referencia a la importancia que tenía con relación al éxodo, pues el rescate por parte de Dios, de su pueblo, y por eso la llanura? Lucas no menciona el éxodo de la forma como lo menciona Mateo. Más bien, el énfasis de Lucas es la misericordia y el camino. Cuando hace referencia a la tierra, es siempre el camino. Hay una teología clarísima en Lucas en que todo aquel que está fuera del camino necesita ser insertado en el mismo. Recordemos a los 9 leprosos que Jesús cura y los inserta. Al ciego de Jericó que está también fuera del camino. Todo el que está fuera del camino, Jesús de alguna manera trata de insertarlo. Y esa es un poco la teología de Lucana, que de paso hace mucho énfasis más bien en la figura de Elías. Ya no se va tanto al mundo de la ley, sino hacia el mundo de los profetas. Fíjate que para él es mencionado Elías en varias oportunidades en el Evangelio de Lucas. Es algo para él de vital importancia, por decirlo así. Y también en, en las comunidades vamos percibiendo cómo para ellos Jesús se va revelando con su palabra, con sus hechos, pero evidentemente con la resurrección, como hijo de Dios. Y entonces se va observando la profunda respuesta de parte del discípulo y la continua lucha de la comunidad cristiana para abrirse paso en un medio que muchas veces empezó a ser hostil. Porque recordemos que hasta el año 70, y en el año 70 es cuando ya está medio escrito el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Se da la guerra judía, es destruida Jerusalén, la mayor parte se va hacia la diáspora, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con el mundo judío y cristiano? Se da ya abiertamente una separación, porque antes ellos podían formar parte del mundo judío como unos más. Esos unos que están diciendo que el Mesías ya vino y la mayoría del mundo judío creía. Pero después del 70, ¿no? De paso eran acusados de no querer ir a la guerra con ellos. Y hay una cosa importante, que para el Imperio Romano, la religión judía era religión, tal era respetada, mientras que el cristianismo, al separarse de la matriz, empezó a ser considerado superficial. Entonces, abrirse camino en un medio que se fue haciendo cada vez más hostil, incluso hasta personas que se metían dentro de las comunidades que hacían ruido. Entonces, había factores tanto externos como internos que conjuraban con que estas comunidades pudieran vivir su fe no solamente en libertad, sino con cierto auge. Por eso es una lucha constante, ¿verdad? Para poder salir adelante y seguir proclamando ese querido. Entonces, por eso las tradiciones orales también son tan diversas. Bueno, les pongo un ejemplo. Saliéndome un poco de los sinópticos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, después de las bodas de Canaán, Jesús sube a Jerusalén con los discípulos a la Pascua de los judíos. Exactamente así dice el texto. Entonces, yo les pregunto, la Pascua de los judíos, y ellos no eran judíos, pues ahí se ve ya claramente que ellos se sienten separados completamente de la comunidad. Entonces, y eso se evidencia en muchísimos textos del Nuevo Testamento. Y recordemos que la redacción final del Nuevo Testamento es una redacción en griego, pero quienes escribieron los textos piensan como judíos. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Partiendo de las tradiciones anteriores que eran orales, se va reflejando lo que es la comunidad pospascual, que ha tenido una experiencia de fe
enraizada con la comunidad prepascual. Y eso es una realidad. Pero del mismo modo, ¿verdad? A partir de allí se pueden hacer dos tipos de lectura. Una lectura completamente horizontal o comparada de los sinópticos que se hace con mucha facilidad si los ponemos en columnas, ¿verdad? Por la que se relaciona un evangelio con otro, comparándolos en paralelo, lo que da una perspectiva horizontal en un problema amplio. La otra lectura que se puede hacer es una lectura vertical de cada evangelio, que es la que vamos a hacer aquí, porque a mí me interesa que ustedes tengan claro el evangelio de Marcos, que fue el primero, para que después cuando accedamos a Mateo y a Lucas, lo veamos en confrontación con Marcos precisamente y podamos distinguir con más facilidad las divergencias y coincidencias que hay entre ellos. Entonces, en profundidad, cuando uno hace una lectura vertical, toma en cuenta el texto como una unidad narrativa global, siguiendo la trama desde su principio hasta el. Entonces, esto es importante señalarlo, por decir así, en este momento, precisamente porque ocurrió de esa forma, ocurrió de esa forma. Ahora, como el día de hoy el texto es básicamente introductorio, me interesaba un poco ubicarnos sobre qué es lo que íbamos a ver a lo largo del este semestre. Adelante, Pablito. Profe, disculpe la No, molestia. no te preocupes, no es Lo que molestia. pasa, Preguntar es ajá, bueno. en el caso, por ejemplo, en el caso tanto de Lucas como de Marcos, ¿ok? Ajá. Que ellos, digamos, también tuvieron una ascendencia, en el caso de Marcos, que se habla mucho de que él fue discípulo de Pedro, ¿ok? Entonces, Ajá. tiene una relevancia, a diferencia, por ejemplo, de Mateo y Juan, que sí caminaron, digamos, junto a Jesús. Entonces, y en el caso de Lucas, que tuvo una ascendencia más por Pablo, pues a la hora de escribir, o a la hora de, sí, de orientarlo, pues, o Claro. cómo redactar y cómo escribir, y Ya. hacia quién escribir, ¿no? Ya, bueno, cuando veamos los hechos de los apóstoles y específicamente a Pablo, quizás te sorprenda el hecho de que es probable que Lucas no conociera a Pablo personalmente. Entonces, pero bueno, Ok, ya llegaremos allí hasta eso. Pero es cierto, ni Marcos ni Lucas fueron discípulos directamente de Jesús entre los apóstoles. Pero la tradición más notoria ubica a Marcos como acompañante de Pedro durante la predicación de Roma, porque la comunidad de Marcos está vinculada a Roma. Entonces, adelante. Dice el embrión que parece un alien. ¿Ah? Adelante, quien quiera hablar, adelante. Bueno, a veces se nos escapa el micrófono abierto, pero bueno, no importa. Lo interesante en esto es que con esta introducción vamos señalando un poco lo que vamos a encontrar a lo largo del. Ciertamente, interpretar el problema sinóptico es algo que vamos a tratar la semana que viene, para tratar de exponer con claridad las diferentes teorías y las dificultades que tenemos a la hora de interpretar los hechos. Entonces, como les decía anteriormente, el día de hoy no hay ninguna actividad, ni siquiera tienen el plan de estudio, o sea que no tienen fácilmente la manera de entrar al módulo 7, que sería lo perfecto para que puedan ya tener toda la información. Si ustedes quieren, a través del chat, pásenme su correo para entonces yo pasarles por lo menos lo de la clase de hoy, para que lo tengan consigo y puedan entonces, por lo menos esta semana, yo espero que para la que viene, ya el padre Néstor haya resuelto
todas las dificultades con el acceso a ustedes directamente al. Entonces, quería dar oportunidad a los que se integraron después que comenzamos la clase, para que entonces nos muestren un poco sus inquietudes, si tienen alguna duda, como quizás no escucharon lo primero que hablamos del plan de clase, si tienen algo que preguntar. Por eso les cedo el micrófono, o bien, si quieren hacer alguna pregunta acerca de lo que comentamos en clase, también está abierto el micrófono para usted. Siempre me gusta dejar los últimos 10, 15 minutos para ello. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Lilibet, encantada y bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, ya dijo mi nombre, soy la hermana Lilibet Valero y comencé tarde. Mil disculpas por eso y No, no te agradecida, preocupes. agradecida por esta introducción tan interesante que pues cada vez que escuchamos hablar de la palabra y conocer, pues profundizamos y me alegra, ¿no? Alegra el corazón porque cada vez nos introducimos y profundizamos en la vida de Jesús, en sus dichos, en la historia, en lo que quiso mostrar cada uno de los evangelistas, de estos sinópticos, ¿no? La visión y el escrito de Marcos, de Mateo, de Lucas, cada uno se enfocó de diferentes formas y, y bueno, me llamó mucho la atención porque nunca había escuchado el, el detalle, por ejemplo, de Mateo, cuando usted expresaba que en Mateo 5 eh, él ubica a Jesús en una montaña y se refiere a que Él es Dios. No habla directamente de que Él es Dios, pero sí al nombrar la montaña, en la montaña pues estaba Dios. Para mí hoy fue un aprendizaje y conocer más de estos evangelios. Muchísimas gracias por su dedicación y por compartir esos conocimientos que el Señor y el Espíritu Santo le ha infundido a usted, que me gustaría saber cuál es su nombre, profesora. Ay, por Dios, ¿verdad que yo no, Por a los favor. que no me conocen, ¿verdad que no les dije mi nombre? Mi nombre es Rebeca, Rebe, Rebeca Cabrera. Y yo soy Rebeca Cabrera. bioanalista de profesión, y lo de la Biblia es vocación tardía. Pero entonces, sí, por eso me llevó a la UCAP y al ITER, también en ese camino que ustedes están emprendiendo ahora. Ya yo tengo unos cuantos añitos que lo transité. Ay, qué Sí, bendición. Muchas sí, gracias. ¿no? A la orden siempre. No sé si hay alguna otra persona quiera presentarse. Hola, profesora. Profe, Hola, adelante. Virginia, adelante. O Ay, Veruca. disculpe. Voy a prender un poco mi cámara. Lo que pasa es que pido una disculpa. Hola a todos y a todas. Porque Hola. estoy en Ecuador y estamos teniendo cortes de luz por el problema del agua. Uy, sí, también, y he entendido Entonces, que ha habido muchos incendios también, ¿no? Incendios forestales, que había estado delicada las cosas. Pero no te preocupes, sí. Virginia. Bienvenida, para nosotros es Entonces, un placer compartir contigo. Yo, la ventaja de estas clases por Zoom, es que, acortan distancia. Y eso, no deja de ser una ventaja también para compartir las experiencias bíblicas también de hermanos de otras comunidades que, igual que nosotros, quieren, compartir la palabra. Y bueno, aquí estamos precisamente para eso. así es, profesora. Muchas gracias. Bueno, yo igual saludo a todos y a todas. Yo sí también soy nueva aquí en el ITER y pertenezco a la congregación de Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación. Y bueno, soy mexicana, pero mi misión está aquí en Ecuador. Entonces, por ahí está mi otra hermana, Jocelyn, también es hermana de mi congregación, nada más que ella sí está en Venezuela. Y yo tengo una pregunta, profesora. Adelante.
Bueno, ahorita que usted mencionaba que los nombres que aparecen como los evangelistas, digamos, pueden pertenecer tanto a una persona como a una comunidad. Correcto. En en realidad, entonces, no podemos afirmar ninguna de las dos cosas sobre alguno de los nombres, o sea, es así, queda abierto. Bueno, lo que pasa es que recordemos que generalmente, imaginemos una comunidad que reflexiona en Roma. Vamos a ubicar a Marcos en la comunidad de Roma. Esta comunidad reflexiona y empieza a proclamar el querigma y de alguna manera va proclamando ese mensaje y captando adeptos cada vez más. Entonces, cuando se va a empezar a poner por escrito, ¿qué nombres se ubican? Quizás a la persona más conocida dentro de esa comunidad, a la que tenga más relevancia. Ahí se aplica un poco lo que es la pseudonimia, que también ocurre un poco con las cartas de Pablo. Hoy sabemos, hoy por hoy, que de las 14 cartas de Pablo, solamente 7 son escritas de su puño y letra. ¿Por qué decimos que las otras 7 no? Porque tienen algunos elementos que hablan de situaciones concretas, sobre todo históricas, que ya no obedecen al tiempo de Pablo. Entonces, esto hace que de alguna forma, ¿verdad? La gente pueda afirmar, los estudiosos, que ya esas cartas no pertenecen a Pablo, pero ¿por qué siguen siendo atribuidas a Pablo? Porque probablemente fueron escritas por discípulos de Pablo, con el sentir de Pablo, con la escuela de Pablo, aunque no haya sido él personalmente quien lo hizo. Un poco así pasó con los evangelistas, esa misma tradición oral que fue ubicando pues, los personajes más destacados en la comunidad que llevaron adelante ese proceso. Por eso es tardío. Ya, muchas gracias, profesora. A la orden. Verusca iba a decir algo. Adelante, Verusca. Sí, profe, mi pregunta era bastante similar a la que acaba de hacer la compañera, pero Ah, además, un poco la interrogante de si puede haber uno de los evangelios, no sé si esté correcto hablar así, que esté más acorde o adecuado a los hechos históricos, o sea, como más fiel a los hechos históricos y narrativos de Jesús. sí, esa pregunta no es desacertada, es muy correcta. El que está más cerca de los acontecimientos históricos es precisamente Marcos, el primero que se escribió. Porque siendo el primero, ya Mateo y Lucas se escriben 15 años después, ya había una teologización del querigma. Y entonces es más fácil encontrar los hechos netos. Miren, cuando Jesús se sienta en una piedra porque está cansado, cuando le empieza a decir a los discípulos, yo a la noche les explico bien la parábola y ellos parece que no entienden. Hay momentos en que parece que Jesús le provocara, bueno, lo estoy así coloquialmente como lo haríamos hoy día, ¿no? Ay, Dios mío, ustedes sí son brutos, les explico y no terminan de entender. Evidentemente el Evangelio no dice eso, pero cuando se deja entrever un poco la angustia de Jesús que ellos no terminan de entender. Y les pongo un ejemplo concreto, pues camino a Jerusalén, se dan 3 avisos de la pasión. En el primero de ellos encontramos primero a un Pedro que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y no sé qué, que hasta Jesús le dice, epa, no lo digan duro, todavía no. ¿Verdad? Y entonces, cuando Jesús le dice, bueno, recuerden que este Cristo tiene que subir a Jerusalén, y es probable que no, las cosas no sean tan fáciles, es probable que muera. Y Jesús le dice, fuera de aquí, Satanás, no te me acerques. Pero después siguen el camino y van conversando unos a otros. Y Jesús le dice, ¿y ustedes de qué hablan? Bueno, Señor, nosotros aquí pensando, ¿quién de no, cuál es el premio que tú nos vas a dar a nosotros por seguir? Entonces, podemos imaginar a veces en ocasiones, cónchale, que Jesús, porque era Jesús, no perdía la paciencia con ellos. Pero eso se ve clarito en Marcos. Fíjate que viene el otro caso. Santiago y Juan, pidiéndole que si pueden ir uno a la derecha y otro a la izquierda. Y él les dice, no, eso no es potestad mía, eso es potestad del Padre. Pero en Mateo, para no dejar mal a los discípulos, ponen a la mamá de los Zebedeos a decírselo a Jesús, para que no sean ellos quienes lo hacen. Marcos no esconde nada. Marcos habla con mucha claridad. Y en el episodio de la mujer sirofenicia,
pareciera que viéramos allí un Jesús que en ese momento toma la convicción de que no solamente fue para el mundo judío que él vino, sino que también se abre hacia los gentiles. O sea, la humanidad de Jesús se deja como entrever en todas las páginas del Evangelio. Probablemente porque no es un evangelio que tenga tantos dichos de Jesús y en cambio sí es eminentemente narrativo. Así que como te digo, Veruca, tu pregunta no es desacertada. Muchísimas gracias, profe. A la orden, mi niña, a la orden. Buenas Sí, tardes. buenas tardes, Buenas adelante. tardes. Disculpen, pero tengo el internet malo y escribí en el chat también, porque a rato te bota. Lisbeth Rojas, Dominica de la presentación desde Mérida. Ah, Claro, la pregunta es la que hice en el chat, si el material queda grabado para uno poder repasar, sí, cómo no. porque he estado inestable desde las 4 de la tarde con el internet. Sí, Lisbeth, bienvenida en primer término y no te preocupes. De hecho, mira, primero, todas las presentaciones, una bibliografía digital, y las actividades que corresponden a una que otra semana también, y todo está contenido en el plan de clase, aparte de que por YouTube se les hace llegar la grabación de la clase. Por esa parte no se preocupen que eso les llega. Así que sobre todo porque sabemos el problema de la luz, que el internet también es muy errático y estamos conscientes de esa dificultad. Así que no se preocupen. Si tienen también alguna inquietud, con muchísimo gusto, yo estoy siempre a la orden atenta a lo que ustedes me necesiten. Así que, no sé si tengan a alguien o alguien más quiera presentarse o hacer alguna pregunta. Profesora Rebeca, Adelante. ¿no? Sí, Rebeca. Rebeca. Ajá, profesora Rebeca. ¿Ustedes mandarían el enlace a través de WhatsApp Sí, o el yo enlace de se, YouTube, ¿cierto? yo se los mando a través de WhatsApp, no se preocupen por eso. Muchísimas gracias. A la orden. Adelante, Francisquito. Buenas tardes, ¿cómo está, profesor? ¿Y cómo están, compañeros, compañeras? No, la pregunta no sé si es muy pertinente también en este momento del inicio de la materia, pero diera la impresión, por lo leído en estas vacaciones y por lo anterior, que más que las expresiones que se hacen en los evangelios, yo creo que más que lo que se puede escribir, creo que más importante es el mensaje, porque eso quizás de alguna manera fue tergiversado por el tiempo, como bien dijo usted, por el idioma, pero yo creo que el mensaje es lo que realmente importa y no tanto la forma de la escritura o el texto literal como se expresa, ¿no? No sé si cambiaré al final del curso de impresión, pero la primera impresión que tengo es que, como lo que pensé en el Antiguo Testamento, lo válido es el mensaje de Cristo, su ejemplo, su manifestación de vida de su reino de Dios a través de los evangelistas o de quien fuera que escribió eso. Es lo que me parece a mí que más importante es el fondo que adecuarse a las palabras literales de lo que pone un texto específico. Sí, yo creo que en eso tienes completamente la razón, porque la idea no es solamente que este mensaje se haya dirigido eh, por gente de fe para gente de fe, y allí estaríamos enlazados nosotros, que si bien la distancia histórica es bastante amplia, tenemos necesidad de que Jesús nos siga hablando hoy y que de alguna manera con estos conocimientos quizás lo que tenemos es como las mejores herramientas para Claro. tratar de alcanzar o profundizar, por decirlo así, esa amistad con Dios y con Jesús concretamente, porque eso a la larga es lo que buscamos como creyentes, tal cual. Gracias, profesora. Gracias. A la orden, Francisco.
Profe, yo también creo que Adelante, no, Pablo. no sé si fue al propio Francisco que le tocó el profeta Abdías, Ajá. que, que era, Sí, me digamos, tocó aquí. que era la redacción más corta y que Francisco siempre decía que, bueno, que le había costado como conseguir información y al final, pues fue profundamente suculenta en términos de información lo que ese profeta en 3 páginas nos regala. Si bien es cierto que no podemos desconocer la importancia que tiene Isaías, por ejemplo, y la profundidad y la amplitud, Abdías también nos dejó cosas muy importantes, ¿ok? Entonces, bueno, yo pienso un poco como lo que dice Francisco, pues, digamos, no es tanto quién lo escribió o cómo lo escriban, sino lo que al final nos quieren transferir, que es el conocimiento del reino de Dios. Es cierto, es cierto. Tienes toda la razón. Miren, el padre Néstor me acaba de pasar los correos a partir de la plataforma del ITER. O sea, que tengan la seguridad que por lo menos la presentación de hoy, el plan de clases para que lo tengan, en un ratico, una vez que baje la grabación, se los paso directamente a sus correos para que los tengan. Me parece que el padre utilizó esta vía porque no tiene todavía el acceso a la plataforma del módulo 7. Ok, para que lo sepan entonces. Esta clase, Pablo y Francisco, que son del trimestre pasado, esta primera hora, ¿a qué hora terminamos? ¿A un cuarto? ¿Para las 6 o qué? A las 6. Faltan ¿Sí? a las A 6. las 6. Bueno, no No, sé. bueno, profe, ella solo dice inicio 4:20. Ya Ajá, y el siguiente horario nosotros lo tenemos marcado a Bien. las 6 de la tarde. el otro horario. Sí, Sí, o porque sea, ahora, nosotros tenemos que ahora comenzar la siguiente clase ahorita a las 6. ve, entonces yo tengo que terminar 10 o 15 minutos antes para dar oportunidad que ustedes vayan al baño, tomen un vasito de agua, o sea, hagan cualquier otra cosita. Sí, porque antes yo tenía mi propia plataforma y entonces si me daban las 6, no me importaba, pero tampoco quiero abusar con el profesor que vaya a darles clases detrás, en la segunda hora. Entonces, Daniel también, no te has presentado a tus compañeros. ¿Cómo estás, Daniel? Daniel es de los viejos, ¿Cómo? de los Sí, ¿cómo antiguos, están? perdón, de los antiguos, no No, de los... ¿cómo están ustedes? Dios me los bendiga. Yo soy Daniel Miguel, yo vivo en Estados Unidos. Estoy muy contento. Saludos a Pablo y a Francisco. Estoy muy contento de estar aquí, poder seguir. Tuve la bendición de estar en Venezuela la semana pasada Ay, y qué hablar bien. con el padre Néstor. Lo hubiera querido conocer a ustedes, pero no me dio tiempo. Pero Padre Ernesto me puso con ustedes y seguiremos aquí. Sirvo en una parroquia. Yo soy un laico comprometido, estoy trabajando para el diaconado. Y bueno, aquí estoy a sus órdenes, cualquier cosa, para eso estamos. Qué bueno, Daniel, qué bueno. Siga adelante y que el Señor te siga iluminando. Sí, bueno, mire, de repente a los que no conocimos hoy, tenemos la oportunidad la semana entrante. Y bueno, Dios mediante, este, estaremos en contacto, cualquier cosa. Dios me los bendiga. Yo espero, como les dije anteriormente, que espero que el problema eh, de módulo 7 para la semana entrante ya esté resuelto, cosa de que podamos entonces comunicarnos a través del mismo, porque allí van a tener todo lo que necesiten para cada semana. Entonces, así Muy bien, tenemos. muchas gracias, profesora, como siempre. Bueno, Y buenas tardes. a la orden siempre, Francisco. Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde y que, bueno, mucho éxito en este curso. Gracias. Muchísimas Gracias, gracias. igual. Saludos, Agradecida. Daniel. Hasta luego.